Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos vamos a salir un poco del mapa, por así decirlo. Ajá. No vamos a analizar un paso específico, sino el motor que impulsa toda la estrategia. Vamos a hablar de la suerte. O más bien de por qué algunas personas parecen tenerla. Y otras no. Exacto. Pensemos en esto como una sesión especial, para entender la filosofía detrás de la táctica. Claro. Porque si no se entiende el por qué, el cómo pierde todo su poder. Hoy vamos a desentrañar esa relación entre la oportunidad, la preparación y, bueno, eso que llamamos suerte. Y antes de meternos de lleno, es importante ser claros y dar el crédito a quien corresponde. Totalmente. Estamos analizando el marco de la estrategia de 13 etapas, 13 pasos hacia la independencia financiera, desarrollada por Tamir Kajam, Así es. el canal de YouTube The Golden Path to Financial Independence. Sí. Y es el traductor oficial al hebreo del libro El hombre más rico de Babilonia. Y es justo esa combinación la que es tan particular aquí. Es la unión de la ingeniería de sistemas moderna, muy tecu, muy lógica, con una sabiduría financiera ancestral. Una sabiduría probada por el tiempo. Exacto. Es este cruce de mundos lo que hace que el enfoque sea tan robusto. Y por eso hoy no analizamos una etapa o un paso en particular, sino el principio que los une a todos. Entendido. Entonces, no es una lección de qué hacer, sino de cómo pensar. Precisamente. Y todo se reduce a entender por qué algunas personas parecen estar siempre en el lugar correcto, en el momento adecuado. Y eso nos lleva a la pregunta central, una que puede ser un poco incómoda. A ver, Si mañana de la nada surgiera una oportunidad masiva, no sé, una propiedad a precio de remate, una oferta para ser socio en un negocio, una inversión única. eso, la mayoría de la gente estaría realmente en posición de decir sí. Probablemente no. Vivimos escuchando historias de gente que tuvo suerte, que compró tal acción justo antes de que explotara. Pero la pregunta real no es si tuvieron suerte. La pregunta es, ¿qué hicieron durante años para estar listos cuando esa oportunidad tocó a su puerta? Ok, analicemos eso. Porque la sabiduría popular a menudo nos dice lo contrario, ¿no? Que la suerte es algo místico, fuera de nuestro control. Sí, Salomón. es una idea que ha resistido milenios, literalmente. Salomón decía que tanto la sabiduría como el dinero ofrecen protección. Como una sombra que te resguarda. Exacto, son como una sombra. Pero aquí viene la distinción clave, y es crucial. La sabiduría da vida a su poseedor. Da vida. ¿A qué se refiere? A que el dinero sin sabiduría es increíblemente frágil. Te puede comprar un refugio, sí, pero una mala decisión, un pánico de mercado, Y ese refugio se derrumba. se derrumba. Es como tener un auto de Fórmula 1, pero no tener licencia de conducir. Es poderoso, pero inútil. O peor, peligroso. Exactamente. En cambio, la sabiduría, en este caso la educación financiera, es lo que te enseña a conducir, te hace resiliente, te permite no solo sobrevivir a la tormenta, sino ver el viento y ajustar las velas para usarlo a tu favor. Es el sistema operativo. Es el sistema operativo. Sin ese sistema, el mejor hardware es solo un pisapapeles caro. Entiendo el concepto, pero seamos honestos. No estamos subestimando el factor del puro azar. Hay gente que, sin mucha preparación, simplemente estaba ahí, en el lugar correcto, momento correcto. ¿Cuánto de esto no es solo casualidad? Es una objeción válida, porque el azar existe, claro que sí, no lo podemos negar. Pero basar una estrategia de vida en el azar es lo que yo llamo la mentalidad del billete de lotería. Jaja, me gusta eso. Compras un ticket y esperas que un rayo te parta. Puede pasar, pero las probabilidades son astronómicas. Entiendo. Lo que propone este enfoque es un cambio de mentalidad radical. Pasar de ser el jugador de lotería a ser el casino. De jugador a casino. Explícame eso. El jugador depende 100% de la suerte, en un solo evento. El casino, en cambio, ha construido un sistema. Claro. Sabe que perderá algunas manos, pero ha diseñado las reglas y el entorno para que con el tiempo la probabilidad juegue a su favor. La casa siempre gana a la larga. Exacto. La preparación financiera es eso. Es construir tu propio casino personal. Un sistema de hábitos, de conocimiento, de capital, que aunque no puede predecir dónde caerá la bola en la ruleta, está diseñado para capturar las ganancias cuando las oportunidades aparezcan. O sea, no se trata de eliminar el azar. No, se trata de poner las probabilidades a tu favor, sistemáticamente. Me gusta esa analogía.
Deja de ser un evento mágico y se convierte en un proceso de ingeniería. Ajá. Y eso me hace pensar. Es fácil hablar de esto en teoría, pero ¿cómo se ve en la práctica? La historia del propio creador de esta estrategia, Tamir Kaham, durante la crisis de 2008, parece un ejemplo perfecto de esta mentalidad de casino en acción, ¿no? Es el ejemplo por excelencia. Recordemos el contexto de 2008. Pánico global, los mercados se desplomaban, la gente perdía sus casas. Miedo, esa era la palabra. Miedo y contracción. Para la mayoría, una catástrofe. Pero para alguien con la mentalidad de casino, el tablero de juego se estaba reseteando con oportunidades históricas. Mientras todos corrían hacia la salida, él vio una puerta de entrada. Y no se quedó esperando que la oportunidad llegara a su país, a Israel. Fue a buscarla. Exacto, fue a cazarla, como bien dijiste. Identificó que el epicentro del colapso inmobiliario estaba en Estados Unidos y decidió que ahí era donde tenía que estar. Ok. Pero lo fascinante no es solo que viera la oportunidad, sino cómo se preparó para ejecutarla. No era un millonario. ¿Y cómo lo hizo? Se asoció con sus hermanos. Creó un pequeño grupo de inversión basado en la confianza y una visión compartida. Esto ya nos dice algo. La preparación no es solo tener dinero, es también construir las alianzas correctas. Entonces, no fue una apuesta impulsiva. Suena a que había un sistema de seguridad muy bien pensado detrás. Para nada. No fue a jugar a la ruleta. Fue una decisión calculada. Muy calculada, respaldada por múltiples capas de preparación que se habían construido durante años. Analicemos esas capas, porque son la clave. A ver. La primera, un fondo de emergencia sólido. Su estabilidad financiera personal, la de su familia, en casa, no estaba en juego. Si la inversión en Estados Unidos salía mal, Su vida no se derrumbaba. Eso es un colchón psicológico inmenso. No estás apostando el dinero del alquiler. Te permite pensar con la cabeza fría. totalmente. Segunda capa, tenía un fondo de inversión dedicado, separado del de emergencia. Ah, importante. Primero, específicamente destinado a capturar oportunidades, no para pagar las cuentas. Tercera capa, el conocimiento. Había estudiado el mercado, entendía lo que estaba pasando y sabía cómo evaluar una propiedad. No estaba comprando a ciegas. Para nada. Y me imagino que sabes cuál es la cuarta capa. Tener el capital listo. Porque las oportunidades no esperan a que uno pida un préstamo. Precisamente. Tenía la liquidez para actuar cuando los demás estaban paralizados por el miedo o por la falta de crédito. Claro. Quinta capa, la resiliencia emocional para ir contra la corriente. Y sexta, sistemas de protección. No invirtió todo en una sola propiedad, diversificó. Entiendo. Cuando unas todas esas capas, ¿podemos seguir llamándolo suerte? No, ya no suena suerte. ¿O es, más bien, el resultado inevitable de un sistema de preparación que intercepta una ventana de oportunidad? Viéndolo así, cambia la perspectiva por completo. Y puedo pensar en mucha gente que conocí en esa época. Gente inteligente, con buenos trabajos, que veían los mismos precios bajos, pero no podían hacer nada. Estaban paralizados. Sí. ¿Y por qué estaban paralizados? Porque les faltaban esas capas. Quizás tenían un buen sueldo, pero cero ahorros. O todo su dinero estaba invertido en algo ilíquido. O lo más común, no tenían el conocimiento. No tenían el conocimiento para diferenciar una ganga de un cuchillo cayendo. La oportunidad, el colapso de precios, estaba ahí para todos. Era pública. Pero la preparación para aprovecharla era privada y se había construido en silencio durante años. Eso nos lleva a las preguntas prácticas, entonces. Las que definen si uno está del lado de los que miran o de los que actúan. Son 3 preguntas de autoevaluación muy directas. Primero, ¿existe un fondo de emergencia que brinde protección ante lo inesperado? Sin esto, cualquier oportunidad se convierte en una apuesta de todo o nada. Entiendo. La segunda. ¿Existe un fondo de ahorro o inversión separado? Un fondo de oportunidades. Y tercero, que quizás es la más importante. ¿Cuál es? Se está invirtiendo tiempo en educación financiera para poder reconocer una oportunidad real y distinguirla de una estafa bien disfrazada. Ahora entiendo. Por eso el paso 13 de la estrategia, el aprendizaje enfocado continuo, no es realmente el último paso. Exacto. Siempre pensé que era como el toque final, algo que haces cuando ya has hecho todo lo demás. Y es un error de percepción muy común. No es el último paso, es la columna vertebral paralela que sostiene todo el sistema, desde el primer día. ¿Desde el paso 1? Desde el primer día. Cuando estás creando el hábito de ahorrar en el paso 2, estás aprendiendo sobre disciplina. Cuando construyes tu fondo de emergencia en el paso 3, estás aprendiendo sobre gestión del riesgo.
Cada paso es también una lección. Cada paso no es solo una acción financiera, es un ladrillo en la construcción de tu conocimiento y de tu mentalidad. Es parte de esa lenta transformación de identidad, de pasar de ser un empleado a ser un dueño de activos. Es el motor que impulsa todo el viaje. La preparación no es un evento, es el resultado de ese aprendizaje constante. Exactamente. Es lo que te permite con el tiempo construir tu propio casino personal. Un sistema diseñado para que, cuando el mundo se vuelva caótico, y siempre lo hará, no seas una víctima del azar, sino uno de los pocos que estaban preparados. Bueno, y ya que hemos hablado de ejemplos de inversión y de estrategias, creo que es un momento crucial para que hagamos una pausa y seamos extremadamente claros con algo. Sí, es absolutamente fundamental. Debemos aclarar que este contenido es estrictamente para fines educativos y presenta un marco de pensamiento estructurado. Correcto. No existen garantías de resultados y la responsabilidad de cualquier decisión recae enteramente en la persona que escucha. El éxito del creador de esta estrategia no garantiza el éxito de otros. Ya que las circunstancias personales, los objetivos, la tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado son únicas para cada individuo. Exacto. Es imperativo que cada persona evalúe su propia situación y consulte con profesionales cualificados, contadores, asesores financieros, abogados, antes de tomar cualquier decisión financiera, de inversión, legal o fiscal importante. Bien aclarado. Entonces, si tuviéramos que destilar la gran idea de hoy, no es simplemente que la suerte es preparación más oportunidad, es algo más activo. Es que puedes y debes diseñar tu propia suerte. Esa es la esencia. Dejas de ser un espectador pasivo de la economía y te conviertes en un arquitecto de tu propio sistema. No puedes controlar la llegada de las olas. Pero sí puedes pasar años construyendo un barco sólido y aprendiendo a navegar. Justo eso. Y para quienes quieran seguir construyendo ese barco, ¿dónde pueden encontrar más recursos? La fuente principal de todo este material es el canal de YouTube The Golden Path to Financial Independence. Ok. Se puede buscar por ese nombre en YouTube o ir directamente a la dirección youtube.com// y el usuario es Tamir Gold Path. Vamos a deletrear ese usuario para que no haya dudas. Claro, es TAMIGOLDPATH. Todo junto. La dirección completa entonces. youtube.com// Tamir Gold Path. Tamir Gold Path. Perfecto. Y para cerrar, quiero dejar un pensamiento final, un pequeño desafío. Adelante. En lugar de esperar que la suerte nos encuentre, la pregunta que me queda dando vueltas es, ¿cuál es el próximo ladrillo que se puede poner esta misma semana para construir ese sistema de preparación? Buena pregunta. Quizás sea algo tan simple como abrir una cuenta de ahorro separada y ponerle el nombre Fondo de Oportunidades, aunque empiece con muy poco. Un primer paso. O quizás sea leer el primer capítulo de ese libro de finanzas que lleva meses en la mesita de noche. O dedicar 30 minutos, solo 30, a investigar qué es un bono del tesoro o un ETF, algo que hoy nos suene a chino. Claro. La pregunta no es cómo hacerse rico mañana, sino cómo estar un poco más preparado mañana de lo que se está hoy. Con esa idea los dejamos.